Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, ¿qué de cosas tenemos que contaros, María? Ya lo creo, José. Vaya orden del día que tenemos hoy. En primer lugar, importantísimo, que arrancamos ya la Semana de la Arquitectura. Por fin arrancamos. Este viernes 29 empieza nuestra Semana Grande en el COAM, que es algo más de una semana, de hecho, porque se alarga hasta el próximo 8 de octubre. Así es, desde mañana mismo ya está el 8 de octubre y ya tenemos un montón de inscripciones para las incontables actividades y visitas que organizamos desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y de la Fundación Arquitectura. Y para todos aquellos a los que os estemos pillando de nuevas y no sepáis qué oferta tenemos, os recomendamos escuchar el podcast especial que hicimos en Arquitectura Acompasada, dedicado por completo a la Semana de la Arquitectura, que fue, si no me equivoco, el número 19 del 7 de septiembre. Sí, justo, José, memorión. Y podéis encontrarlo, como siempre, en todas las plataformas sonoras y también en la página web del COAM, claro. Y como decías, José, puede ser una guía muy útil ese episodio para todos aquellos que aún no sepáis a qué apuntaros, qué visita o qué exposición visitar, porque en él hablamos largo y tendido, José y yo, de todo ello junto a Miguel Lasso de la Vega, gerente de la Fundación Arquitectura COAM, y con Carmen García Jalón, del Departamento de Cultura del Colegio, que nos contaron todo de maravilla. Pues aquí queda este recordatorio y además el programa de hoy, como no podía ser de otra forma, también tiene mucho contenido relacionado con la Semana Grande de la Arquitectura. Sí, yo lo sé, porque esperamos en unos minutitos la visita de nuestro decano, de Sigfrido Herráez, con el que vamos a hablar de dos importantísimas muestras que organiza el colegio por la Semana de la Arquitectura y además por otra cosa también. ¿Qué cosa? Pues porque esta semana me has quitado el puesto, que lo sé yo, y te has ido tú de paseo. Y creo que ha sido precisamente por uno de los edificios que están en la lista de las visitas oficiales que van a realizarse esta semana. Así que cuéntame, no te escapes, como me dices tú siempre a mí. No me escapo. Que quiero ser toda oídos y quiero toda la info para saber si me apunto yo también a hacer la visita. A ver, cuéntame. Pues seguro que te vas a querer apuntar en cuanto lo conozcas, María. Y sí, te he quitado el puesto por esta vez, que ya sabes que de vez en cuando me gusta a mí también salir a dar un garbeo arquitectónico por ahí, pero la paseadora oficial de la villa, irremediablemente, eres tú. Nada, ya sabes que yo encantada. A ver, cuéntame, ¿dónde te has ido? Pues mira, me he puesto castizo y me he ido al barrio de Vallecas, concretamente a visitar uno de los edificios de obra social más relevantes de nuestra capital, pero casi prefiero no adelantarte más pistas para que lo descubráis todos los oyentes y tú en el reportaje que hemos grabado allí, en plena calle Martínez de la Riva. Bueno, pues no se hable más, claro que sí. Es todo un honor para mí cambiar los papeles y decir yo aquello de Dentro Report. Pues hoy me ha tocado salir del COAM a mí y venir a uno de los barrios con más personalidad de la capital, abigarrado y muy vivo, cambiante, demandante. Se trata del madrileño barrio de Vallecas y aquí, concretamente en la calle Martínez de la Riva, a la altura del 135, encontramos un edificio de obra social que llama inevitablemente la atención a cualquier paseante. Tiene un nombre curioso, SFJ6, y su fachada tiene una especie de pliegue, mientras que sus alturas van cambiando al recorrer con la mirada sus diferentes caras. Las dos últimas plantas están retranqueadas y los huecos de las ventanas unificadas. Digo yo que todas estas particularidades tendrán su justificación arquitectónica y desde luego es que no puedo esperar más para preguntarle a dos de los responsables de su creación, Marina del Mármol y Mauro Bravo, del estudio Mármol Bravo, que son coautores junto con el estudio Madgel. Bienvenidos a Arquitectura Acompasada. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos y poder explicar una de nuestras obras. Bueno, vamos a decir a nuestros oyentes que acabamos de terminar una de las visitas del Arquitecto Enseña su Obra, que es el ciclo de visitas que hace el Colegio de Arquitectos para los colegiados y precolegiados que conozcan la obra de los arquitectos que desarrollan sus construcciones en Madrid. Pero en Arquitectura Acompasada no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de colarnos en la visita, súper interesante, y ahora vamos a contarlo a todos nuestros seguidores. Contadnos, en primer lugar, hemos visitado 102 viviendas que están pensadas para adaptarse a la complejidad de la ciudad en un entorno urbano como este de Vallecas tan abigarrado de por sí, ¿no?
Sí, aquí tenemos nosotros podríamos decir que es el proyecto urbano más importante que hemos tenido en el estudio. Es una implantación en la que nos enfrentábamos con una fachada de medianeras que llevaban 30 años vistas en la zona de Puente de Vallecas y 4 edificios en medianería con los que teníamos que adosarnos. El proyecto lo que plantea es abrazar esos 4 edificios preexistentes, cerrar una manzana que al inicio no existía y proponer a Gerencia de Urbanismo la modificación, hacer un plan especial para tallar bien la pieza de lo que va a ser el edificio para configurar la ciudad, creando 2 áreas nuevas estanciales, una calle peatonal. Es un proyecto yo creo que lo más interesante puede ser la implantación urbana del edificio. Hablaba al principio en la introducción de esta especie de fachada plegada. ¿Cuál es la premisa que esconde? Bueno, pues esto fue una decisión en el concurso. Nosotros nos enfrentábamos, como decía Marina, a hacer un proyecto que abrazase 4 edificaciones existentes para evitar lo que había sido una fachada horrible para la ciudad de Madrid durante 30 años, de estas medianeras que no estaban acorde con lo que debería ser una arquitectura relacionada con la ciudad. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de hacer el concurso, pues abrazar 90 metros de fachada pues nos parecía excesivo con una única volumetría. Y se nos vino a la cabeza, buscando referencias, algo tan madrileño como es la calle Cuchilleros, donde las fachadas se van plegando con pequeños giros, generan una sensación de diversidad urbana que hace la ciudad mucho más amable y más adaptada a lo que es la escala humana. De manera que un edificio tan grande como el nuestro, utilizando esta técnica, conseguíamos reducir la escala y generar esa diversidad que necesita el peatón a la hora de recorrer la ciudad, donde empiezan a pasar cosas y los edificios parecen más pequeños de lo que realmente son, como es el caso de este proyecto. Eso es verdad, porque cuando andas por las calles alrededor no te das cuenta de que son 102 viviendas, que van a vivir 102 familias aquí. Y 90 metros de desarrollo de fachada. El plegado también tiene que ver con una modificación de alineación oficial que hace que pudimos modificarla junto con Gerencia y entonces nos permitía crear que cuando tú vas andando por la acera pegado al proyecto, si alguien escuchando el podcast viene, ¿no?, y quiere ver el edificio, que experimente esa sensación, ¿no? Se pega a la fachada del proyecto, va recorriendo y el plegado hace que tú nunca percibas la totalidad de la longitud que tiene el proyecto, por lo tanto parece más pequeñito. Son estrategias, ¿no?, de intentar hacer que el edificio siempre sea más amable para el peatón, más amable para el entorno urbano. Sí, no solo lo habéis conseguido totalmente, es una amabilidad y una integración con el entorno que lo habéis logrado, y es uno de los objetivos que también tiene este podcast, que los que nos estén escuchando se animen a venir a esta zona, a este barrio de Vallecas, a ver vuestra obra mientras nos están escuchando y vosotros lo vais explicando. Es como una segunda visita en diferido, en diferido. Bueno, estamos justo también al lado de la planta baja que tenemos aquí a nuestro alrededor, en la que estamos viendo cómo se adapta precisamente a esta compleja topografía que nos contabais, ¿verdad? Para nosotros siempre es fundamental la planta baja. La planta baja en la ciudad es donde tienen que pasar cosas. Si tú haces una planta baja que tiene una monotonía, que no está abierta, que no se produce una relación interior-exterior entre edificio y ciudad, las ciudades se hacen más inseguras, menos amables, y la gente por esas aceras no va directamente porque son aburridas o no pasan cosas. Entonces nosotros hicimos una implantación donde el edificio se conectase en muchos puntos en la ciudad a través de la planta baja. Generamos 4 portales para generar en esta fachada tan larga distintas conexiones, y encima la topografía pues nos hace que el edificio vaya saltando, adaptándose a la topografía de la ciudad. Por otro lado, insistimos mucho con Gerencia de Urbanismo que era necesario que hubiera locales comerciales para que exista este dinamismo en la planta baja de conexión con la ciudad. Y el proyecto está dotado con lo que en el futuro van a ser 4 locales comerciales que dan a zonas estanciales muy amables, y pensamos que pueden ser un éxito de cara al desarrollo futuro del proyecto. Sí, porque en este caso no solo habéis pensado en dar una solución de vivienda a los madrileños, ¿no?, y porque es vivienda social, sino que también habéis conseguido, o dentro de vuestro planteamiento,
el seguir creando ciudad, ¿no? Vais a crear barrio precisamente a través de estos locales. Claro, eso por ejemplo en la convocatoria del concurso inicial, porque bueno, si nos retrotraemos es un concurso del 2008, un concurso de la MV, la Empresa Pública de Vivienda y Suelo de Madrid, que convocó en plan con el formato de concurso abierto, anónimo, bajo lema. Y el planteamiento inicial no planteaba el cierre de configuración de una manzana, sino era más de un bloque lineal. Ahí fue nuestra propuesta la que bueno, al final resultó ganadora, yo creo que porque dio una solución que no era la esperada, ¿no? Era la configuración esa del barrio. Ya me estoy imaginando cuando esto coja vida real y lleguen ya los inquilinos, ¿no? Y ya lleguen los comerciantes. Claro, y es que en concurso no estaban los locales tampoco. O sea, igual que no estaba el cierre de manzana, tampoco estaba el uso de local. Eso vino a futuro. Es verdad que fue un momento muy bueno en el que la MV tenía una conexión cercana con Gerencia de Urbanismo y entonces conseguimos pues lo que es hacer un traje a medida, o sea, trabajar un proyecto arquitectónico desde planteamientos urbanos, que es lo que tiene de especial. Pero la incorporación de esos locales llegó posteriormente, sí. Aparte que es justamente lo contrario de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el centro, ¿no? Que se está perdiendo ese tejido comercial porque se están haciendo una serie de viviendas y ese tejido comercial y ese tejido de barrio se está perdiendo. O sea, estamos perdiendo el alma de las ciudades y aquí lo estamos recuperando. Sí, bueno, un poco esa era la idea, ¿no? La apuesta, el dinamizar la ciudad, ¿no? Un edificio de vivienda social, pero que aparte de cumplir las necesidades de vivienda, ayude al barrio, ¿no? O sea algo bueno para el barrio, para el entorno urbano. Y todo ello desde un concurso público que ha garantizado una arquitectura de calidad, que mejora no solo la vida de los que van a venir aquí, sino de los que ya estaban aquí antes. El concurso público tiene que ser una apuesta muy grande desde las administraciones y sobre todo un concurso público de ideas donde lo que se prime no sean los honorarios, sino lo que se prime sea la calidad arquitectónica mediante jurados que tengan esa sensibilidad de elegir la mejor arquitectura. Ahora nos vamos a meter un poquito dentro de lo que es la manzana esta que habéis creado, ¿verdad? Porque por fuera vemos una fachada muy amable, maravillosa, de 2 colores, pero en su interior hay unos patios que también tienen especial relevancia en el edificio. ¿Cuántos son y qué función tienen? Tenemos un total de 4 patios. Aunque es una única promoción de viviendas, el planteamiento era hacer como 4 edificios independientes con 4 portales independientes que se conectan en el aparcamiento. Entonces generamos esos 4 patios. Son 4 patios porque con los edificios que conectábamos también tenían 4 patios. De hecho, en el propio concurso poníamos patio más patio igual a luz, porque decíamos aprovechemos el propio patio, hagamos un patio más grande, adosándolo, y generemos que haya esa iluminación en el interior del edificio que permite sobre todo la ventilación cruzada en una vivienda. Para nosotros era vital, o sea, que todas las viviendas tuviesen ventilación cruzada. Y aparte da una sensación, paseando por esos patios interiores que están llenos de vegetación, da una sensación como de corrala, ¿no? Sí, es como retraído, ¿no? Bueno, reconvertido. Una reinterpretación de la corrala, porque en realidad lo que nosotros buscábamos era, a través de la atmósfera emocional de los espacios, pensamos que cuando tú entras en uno de estos patios te puedes trasladar, estás en Vallecas, pero pasas el umbral y te trasladas no solo por la zona, por la espacialidad del patio, que como entra la luz, sino también por los acabados de los materiales y el paisajismo que hemos introducido en los patios con mucha vegetación, pues te traslada de repente a Marrakech, a Marruecos, a cualquier sitio que genera una atmósfera pues amable y muy cálida, que al final de eso se trata, de cuidar los espacios comunes de los edificios, porque son una parte muy importante de la vivencia del día a día de las personas que habitan los edificios. Y que cada patio, como decías, tiene su propia personalidad, ¿no? O sea, que no vas a ver el mismo patio duplicado por 4 veces, sino que cada uno tiene sus pequeños encantos y secretos. Claro, tienen geometrías diferentes porque la adaptación de la parcela era muy complicada. Luego también tienen tonalidades, es decir, hay una coherencia en la utilización de los materiales, pero en función del color que nos iban dando las cerámicas que íbamos utilizando en cada uno de los patios, íbamos mimetizando ese color de cerámica
con otros acabados, como es un revoco de una fachada de aislamiento térmico por el exterior, o unos colores de cerrajería de todas las barandillas o detalles metálicos que tiene el proyecto, y luego eso en contraposición también con la vegetación, ¿no? Con el verde de la vegetación y esos maceteros que yo creo que son los protagonistas de cada uno de los patios. Parece que estás entrando en un vergel y es impresionante. A mí que me encantan las plantas, ya cuando según entro en el primero de los portales ya me habéis ganado, porque digo, qué maravilla, te relajas y todo viendo pues eso, me imagino llegar de tu día a día en el trabajo y entrar en un portal con tanta vegetación que te está abrazando y esas tonalidades verdes más oscuras, más claritas y sobre todo la luz que entra dentro, porque es increíble que es un patio interior pero tiene muchísima luz. Sí, pero un poco por utilizar esa estrategia de sumar patios. Ya había un patio, adosamos otro, ¿no? Y al final el patio es mucho más grande. Cuanto más grande es, también es más probable que nos entre el sol. Y luego también estrategias que tiene el proyecto de rebajar la escala hacia el sur, que también hace que la entrada del sol ¿no? se propicie al interior de los patios. Son espacios que yo creo que son agradables y la idea es que esos espacios comunitarios los viva la gente y se apropie de esos espacios, ¿no? Que saque sus plantas, que saque sus sillas si quiere, porque están soleados. Es un poco la idea, pensar en que con la arquitectura o con la definición de los materiales, que es nuestra labor, crear esas atmósferas para que la gente esté a gusto y viva el edificio. Yo creo que lo habéis conseguido y me encantará venir aquí dentro de unos años a ver la vida que ha cogido el propio edificio, esos vecinos que lo van a hacer suyos. 102 familias que van a venir a vivir aquí y que entran en sus viviendas a través de esos patios que conectan la privacidad, ¿no? de algo interior con el exterior de la calle. Habéis conseguido que todas las viviendas sean exteriores. Es maravilloso esto, ¿no? Siempre hemos pensado que las viviendas tienen que dar al exterior. Y era uno de los retos, pero también conseguir la ventilación cruzada a través de las fachadas exteriores hacia los patios. Y luego, hablando de mirar al exterior, una cosa muy importante en nuestras viviendas, tenemos que tener en cuenta que son viviendas sociales, que las superficies de las viviendas están limitadas por normativas que te dicen unos máximos que pueden tener. Una vivienda pues nunca es suficientemente grande y nosotros pensamos que la manera de extender la vivienda y hacerla más grande es que tu vivienda no acabe en una pared con un hueco pequeño, sino a través de hacer los huecos lo suficientemente grandes puedes hacer que tu vivienda acabe en el horizonte, y esa sensación de espacialidad que cogen las viviendas, no siendo especialmente grandes, se debe precisamente al tamaño de los huecos y a que tu vivienda pues tiene esa vista hacia el horizonte o hacia esas buenas vistas que tiene en este caso este proyecto. Aparte, con estos grandes huecos de fachada conseguimos que todas las viviendas tengan un espacio exterior. Muchas de ellas tienen unas muy buenas terrazas, pero las que no tienen buenas terrazas, sus salones se pueden convertir en terraza abriendo estos huecos grandes que hemos diseñado para ellos. Son viviendas de distintas tipologías, nos habéis enseñado en la visita con los arquitectos varias de ellas y están desde las que con orientación sur dan al barrio de Vallecas, pero las que dan orientación norte, que tenemos unas maravillosas vistas hacia la Sierra de Guadarrama, las 5 torres de Plaza de Castilla, se ve hasta el Pirulí, vemos las nuevas torres de Colón al lado y precisamente en esos amplios ventanales, porque una de las cosas que más me he dado cuenta es que todas las viviendas lo que prima es la luz. Para nosotros el tema del tamaño del hueco es vital, o sea, ventanas cuanto más grandes, que el espacio no acabe donde se tiene que acabar, sino que fluya. Y luego también hemos incorporado unas persianas que son venecianas, que se pueden graduar a modo de celosía, ¿no? Y que la cualidad principal es que una fachada poniente, que tenemos una gran fachada poniente, nos está haciendo de protección solar en las viviendas. Y es algo que climáticamente también el proyecto lo agradece. Es un proyecto que tiene una certificación energética A, está pensado en ese aspecto. ¿Y cómo son las viviendas? ¿Qué esconde estas fachadas? ¿Qué tipos hay y para quién están pensadas? Tenemos tipologías de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, que yo creo que también es algo muy bueno para una vivienda colectiva, porque lo que hace es que haya diversidad de familias, ¿no?
que no sean proyectos que sean todo de 2 dormitorios, ¿no? Todo de 4, todo de 1. Entonces yo creo que en ese sentido va un poco ligado el programa inmobiliario con lo que se pretende a nivel urbano, que es generar ciudad, diversidad, contactos, ¿no? En todas las viviendas las cocinas están abiertas, que yo creo que eso está muy bien, porque hace que esa conexión entre espacio de cocina y salón esté todo conectado, ¿no? El evitar esa segregación, ¿no? Que a veces pasa porque, bueno, actualmente sobre todo gente que tiende a invitar a gente a cocinar en su casa, ¿no? Y que no se vea condenado a estar en la cocina mientras la charla de conversación con tus amigos, ¿no? Está en el salón. Bueno, no sé, buscar estrategias también para que las viviendas, dentro de lo que ha dicho Mauro, que son viviendas de superficie más restringida, pues que parezcan lo más amplias posibles. Y otra de las cosas muy curiosas, porque claro, habéis cuidado hasta el mínimo detalle, también hasta en los garajes. O sea, cuando entras en el parking te encuentras con una fantasía de cubierta, ¿no? Ahí en la pared. ¿Cómo ha sido eso? El parking para nosotros es tan importante como cualquier otro espacio del proyecto. Muchas veces se tiende a pensar que es un espacio residual, pero ¿cuánta gente entra todos los días a su casa a través del parking? Nosotros pensamos que tiene que tener la misma dignidad y la misma calidad que el resto de espacios. Y en este caso, pues lo que hemos intentado es introducir la luz natural y la vegetación dentro del parking. Tú entras al parking a través de un espacio que tiene vegetación, donde entra la luz natural, y también hemos utilizado un tipo de chapa que se nos ocurrió hace tiempo, pues cincarla de color dorado, que genera una serie de atornasolados que le dan un carácter muy, muy especial pero no, lo más importante para nosotros del parking no es eso, que la sensación es agradable y está bien, sino que pensamos que estos espacios en un futuro más pronto que tarde van a ser reutilizados de otra manera. Las ciudades están cambiando, la movilidad está cambiando y puede que más pronto que tarde la gente deje de tener coches propios dentro de sus viviendas, y esos parkings de hoy en día pues se tendrán que reconvertir en otra cosa, y pensamos que los espacios los tenemos que diseñar para que sean adaptables a las situaciones que ya están por venir. En este caso, un cambio radical de la movilidad. Un ejercicio de arquitectura responsable, pensando ya en un uso que va a ser inminente precisamente por la velocidad a la que está cambiando todo, ¿no? No hacer un edificio que perdure 70, 80 años y luego se quede totalmente anacrónico y nada que ver con su entorno. O sea, a veces creo que un ejercicio de arquitectura muy responsable y sobre todo versátil, adaptable a estas nuevas tendencias. Gracias. Quién sabe si en un futuro el aparcamiento puede ser destinado a un gimnasio, un coworking, ¿no? No lo sabes. Entonces, bueno, proyectar un poco con esa flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad también es la clave en un proyecto, cuando te planteas enfrentar un proyecto, porque al final la forma de usarse puede cambiar. Pues enhorabuena, porque creo que habéis hecho un muy buen trabajo, lo habéis conseguido, tanto lo que es el interior como es en el exterior, porque esa transformación de las calles, creando unas zonas estanciales, una plaza que va a ser maravillosa verla llena de vida, con esos comercios al lado, una calle peatonal y luego esos espacios interiores, creo que lo habéis conseguido y habéis hecho un muy buen trabajo. Muchísimas gracias por venir a Arquitectura Compasada, por dedicarnos vuestro tiempo y contarlo vuestro proyecto también. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la difusión. Sí, importantísimo la difusión de la arquitectura, y muchas gracias por la invitación y el interés puesto en la arquitectura. Me ha gustado mucho, 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 José. Muy de acuerdo además contigo en que este es el tipo de obra social que necesitamos y el que hace ciudad. Así que, aunque ya se las has dado, reiteramos desde aquí, desde Arquitectura Compasada, nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena a Marina del Mármol y Mauro Bravo, responsables de este proyecto. Y oye, que te diga yo una cosa. Dime. Que digo yo que un día tenemos que irnos juntos de paseo sonoro, ¿no? ¿Te hace? Claro que me hace, hay que organizarlo y pronto hacemos un especial, los dos por ahí, y después pues nos tomamos unas cañitas. Bueno, pues ya me has terminado de convencer, como si me faltara mucho a mí. Pues vamos a ello. Ahora de momento nos toca otra cosa que también nos gusta mucho y con la que también aprendemos y nos reímos juntos, que es... Hablar en piedra. Hablar en piedra. Pues nada, o nodo en este caso, que es la palabra, has visto, ¿eh? Cómo lo defino.
que habíamos dejado pendiente para que nos mandarais mensajitos desde casa. Nodo. Mensajitos desde casa o desde el coche, la oficina, el parque, la playa o donde quiera que sea que nos escuchéis, que nosotros encantados. Sí, nodo. Nodo. Ese informativo que mencionábamos en el capítulo anterior de tiempos muy pretéritos no tiene absolutamente nada que ver con el nodo arquitectónico. Pero, ¿qué ha sido para vosotros nodo esta semana? Os escuchamos con mucha atención. Hola José y María. Pues nodo me recuerda a nudo, pues yo diría que en arquitectura son la unión de varias líneas en un plano, ¿no? Que hacen así como un punto. Escuchábamos a Bea, una de nuestras seguidoras del podcast. Muchas gracias por enviarnos tu nota de voz para descifrarnos o intentar descubrir qué es lo que significa la palabra nodo. Y ahora, si te parece, María, vamos a dar paso a nuestra experta, nuestra arquitecta de cabecera de esta semana, que nos va a contar qué es un nodo en arquitectura. Damos paso a María Carrillo, del Departamento de Edificación MATCOAN. Te escuchamos, María. Hola María, hola José. Nodo en arquitectura es un punto de conexión entre dos o más elementos constructivos que conforman la estructura de un edificio. Es decir, es el punto en el que se produce la convergencia de fuerzas y cargas de la estructura y que son fundamentales para la rigidez y la estabilidad del conjunto. Pues ahí estaba esa definición de nodo como unión de dos o más elementos y como punto desde el que podemos conocer su comportamiento con respecto a todo el edificio. Tenía sentido, o tiene sentido, vaya, ahora que ya lo sabemos, claro. Lo tiene desde luego, aunque lo difícil es adivinarlo antes de ir a nuestros expertos, ¿eh? ¿Tendrá sentido también a priori y cuál nuestra siguiente palabra? Bueno, pues vamos a ver cómo te suena a ti para empezar. Es esta. ¿Vamos? Vamos. Abrazar. Oh, qué tierna la palabra de esta semana, María. Nos hemos puesto amorosos. Sí, pero siempre recordando que tiene que ver con la arquitectura y que lo que os pedimos es eso, la acepción arquitectónica del término abrazar, que yo creo que en este caso es bastante sugerente y aunque no seamos expertos podemos saber más o menos por dónde van los tiros, pero yo no digo nada más y espero a que lo hagáis vosotros. Bueno, la verdad es que eso estamos poniendo muy fácil porque se han prestado atención al reportaje en Vallecas. Efectivamente. Ese maravilloso edificio que hemos visitado con Marina y con Mauro nos dará pista de lo que puede ser abrazar. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Así que estad atentos si queréis volver a escuchar el reportaje, ya sabéis que tenéis que echar un poquito para atrás. Pero bueno, estamos esperando que nos contéis vosotros qué os parece lo que puede ser la palabra abrazar en arquitectura. Y me da a mí que esta semana va a estar la cosa muy divertida. Sí, yo también lo creo. Venga, pues animaos, no tengáis vergüenza y mandadnos como siempre hacéis vuestros mensajitos al número de WhatsApp 623 006 049 623 006 049. Ya sabéis que no hay ningún problema en repetir, aunque ya hayáis participado en otras ocasiones. Os escuchamos. Bueno, y después de este programa, que está siendo de lo más divertido, la verdad, tenemos hoy en nuestra penúltima sección, nuestros secretos del COAN, la visita de nuestro decano, de Sigfrido Raez, con el que vamos a hablar de dos importantísimas muestras que abren sus puertas desde ya mismo, desde este viernes 29 de septiembre, con motivo de la Semana de Arquitectura. Buenas tardes, Sigfrido, bienvenido a los micrófonos de Arquitectura Compasada. Muy buenas tardes. Bueno, y también hacemos un cambio porque se acaba de incorporar a esta tertulia Alicia Bajo, que se salta a la agenda para hacer esta entrevista con Sigfrido. Hoy me he colado, José, en los secretos del COAM. Bienvenida. Bueno, Sigfrido, nos gustaría empezar hablando de nuestro país invitado, que en este caso es Ucrania, porque junto con la Embajada de Ucrania en España, el Colegio de Arquitectos presenta una muestra titulada Arquitectura en acción, destrucción y reconstrucción en Ucrania. Qué duro, pero qué necesario. ¿Qué vamos a poder ver en ella? Bueno, yo creo que el título lo dice casi todo. Tenemos un país invitado por desgracia, que eso no es lo que suele ocurrir. Normalmente son países amigos, son países con los que queremos compartir patrimonio arquitectónico, etc. En esta ocasión la desgracia se ha cebado con un país que efectivamente es un país hermano, prácticamente nuestro ámbito orla europea, que queremos pues porque hay muchos ucranianos trabajando y viviendo en España. Es decir, que al final tenemos esa
cercanía emotiva que nos lleva a trabajar, porque lo vamos a hacer, trabajar por el futuro de este país. ¿Qué quiero decir cuando digo trabajar por el futuro? Va a haber unos debates, unos encuentros con arquitectos ucranianos los días 3 y 4 muy importantes en el sentido de que se va a debatir, a trabajar sobre el futuro de esas ciudades, ¿no? El futuro del patrimonio. Tenemos que reconstruir los teatros, iglesias, etcétera, que tenían un valor cultural, o por el contrario tenemos que crear nuevas ciudades acordes con el siglo XXI, con temas medioambientales, etcétera. Ese debate, ese encuentro entre profesionales, arquitectos, urbanistas, me parece fundamental y estará acompañado presencialmente por una exposición del antes y el después de lo que ha sido Ucrania, de lo que fue ese patrimonio. Hay 2 ciudades, patrimonio de la humanidad dentro de Ucrania, etcétera, etcétera. Y todo eso lo vamos a tener el antes y el después, es decir, la foto de esa iglesia o de ese teatro magnífico de la ciudad de Odesa y que al minuto, volado por los aires por la guerra, pues se ha destruido, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué compromiso tenemos los arquitectos de todo el mundo con esas ciudades que por causas naturales alguna vez, ahí tenemos Marruecos, y en otras por guerras, pierden ese patrimonio tan importante? Creo que son 35 los paneles en los que se recogen terribles ejemplos de patrimonio artístico ucraniano destruido ferozmente por la acción rusa. Pero también hay lugar para la esperanza, porque en la muestra también se exponen los proyectos de reconstrucción y restauración realizados por arquitectos y técnicos. ¿Es así, Sigfrido? Así es, pero dándole mucho más valor al futuro, más que a esos proyectos que son muy puntuales y que me atrevería a decir no tienen el peso que tiene el debate que se va a producir sobre la nueva ciudad que va a surgir en cualquiera de estas ciudades ucranianas. Igual que ponía el ejemplo el otro día, ¿qué pueblo de los montes del Atlas, de Marruecos, vamos a tener dentro de 10 años cuando visitemos toda esa zona de Marrakech? Vamos a tener un pueblo nuevo, con condiciones del siglo XXI, infraestructuras, comodidades, o vamos a tener que reconstruir el pueblo de barro con esa estructura urbana tan complicada que tienen las casbas, todo lo que es el centro de este tipo de ciudades marroquíes. Es un debate muy importante que efectivamente en Ucrania por la acción de una guerra y en Marruecos, en la zona del Atlas, por la acción de la naturaleza, y qué importante que los arquitectos estén metidos en este debate y hagan pensar al resto de la sociedad qué ciudades queremos, ¿no? Y es replantearte todo, porque es replantearte qué patrimonio y en qué condiciones, qué viviendas y en qué condiciones, cómo pueden aportar los arquitectos a mover esas conciencias en la sociedad. Pues como se ha hecho a lo largo de la historia ya en varias ocasiones, es decir, los poblados de absorción en España son un buen ejemplo de cómo las condiciones de vida de los ciudadanos cambiaron, pero cambiaron a mucho mejor, es decir, quedaron los mejores arquitectos, trabajaron con esos proyectos por traslado de un pueblo por una presa, por cuestiones de lo más diverso, por desastres naturales, riadas, etc. Y ese traslado se produce ordenadamente, de manera rápida y además con la satisfacción de los ciudadanos, que al final es lo que tendríamos que valorar por encima de todo, es decir, qué quieren los ciudadanos de Marruecos tener y vivir. Es decir, lógicamente no será en una jaima, no será sin agua corriente, no será sin electricidad, no, vamos a darles todo eso que estoy seguro que demandan, igual que lo hacen en Ucrania, por desgracia, con unas condiciones pues mucho más lamentables, ¿no? Rodeados de muerte y de, bueno, pues, seguramente con la incertidumbre además total de que todavía la guerra sigue, porque el desastre natural al final comienza, acaba y ahí deja su rastro de muerte, pero la guerra, por desgracia, todavía tenemos que hablar de futuro de guerra y no de futuro de paz para construir nuevas ciudades. Pues nada, esperemos que las administraciones sean sensibles tanto a las voces de los profesionales, de vosotros los técnicos, como también las demandas de la ciudadanía. Desde aquí, desde estos micrófonos que pone el Colegio de Arquitectos, pues vamos a informar fehacientemente de todas las actividades que vayamos haciendo en favor de este debate, y por supuesto también vamos a informar de los días y horarios para visitar esta importante exposición que hacemos en colaboración con los compañeros de Ucrania. Toda ella está recogida en la web de la Semana de Arquitectura del COAM. Arquitectura en Acción, Destrucción y Reconstrucción en Ucrania podrá visitarse desde este mismo viernes 29 de septiembre y hasta el 27 de octubre.
Eso es, y solo permanecerá cerrada el 12 de octubre, la fiesta de la Hispanidad. El resto de días puede contemplarse en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde entre semana, los sábados de 11 a 8 y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así es, Alicia, muchas gracias. Y también tenemos otra exposición que hoy nos ocupa y de la que también queremos hablar contigo, Sigfrido, y es la dedicada al arquitecto Antonio Palacios y que lleva este título, Antonio Palacios, el rumor de la historia, el ruido del tiempo. En este caso nos vamos a centrar en la obra del magistral Palacios, pero la obra construida fuera de Madrid, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver en ella? Bueno, vamos a ver el plan general de Vigo con una maqueta espectacular que he podido ver esta mañana cuando lo estaban montando y que obedece pues a un grande de la arquitectura y del urbanismo, ¿no? Todos los que conocemos Vigo pensamos por qué no es así, como es la maqueta, ¿no? Pues porque se quedó a medias, ¿no? Como pasa muchas veces, nuestros proyectos son llevados en parte o en casi ninguna parte a cabo y hay una parte que se queda en el dibujo, en la maqueta, y eso es lo que tenemos que exponer y contar, porque la belleza de lo que creaba Antonio Palacios, más allá del Palacio de Correos que tenemos en nuestra capital, sede de hoy del actual ayuntamiento, era un fuera de serie, era un maestro, es decir, Bellas Artes, el Círculo de Bellas Artes. O sea, los ejemplos en Madrid son seguramente los ejemplos que llaman la atención a cualquiera que nos visita y que da un paseo, ¿no? Por Gran Vía, por Alcalá, al final te quedas con 3, 5 edificios y siempre están los de Antonio Palacios. Por eso ese maestro, que era un maestro además del dibujo, además de la arquitectura, pues tiene unos dibujos bellísimos que vamos a poder disponer durante bastantes meses, y en coordinación con el ayuntamiento y la comunidad hemos querido dar a conocer este patrimonio que nos han enviado compañeros de Santiago, de Vigo, de Pontevedra, de muchas zonas donde él trabajó como buen gallego, pues sobre todo en su tierra, y que a mí me encanta. Incluso el grafismo que utiliza Antonio Palacios, que es ese grafismo del siglo XX, de primeros del siglo XX, magnífico, ¿no? Es decir, una mano, como decíamos antes de aparecer las máquinas, una mano espectacular, ¿no? Una mano que se nota la sensibilidad detrás de cada dibujo, de cada rasgo. Importante las maquetas y los dibujos para dar fe del trabajo de los arquitectos, como hemos visto también en una exposición que tuvimos en agosto aquí en el colegio y que teníamos de varios arquitectos, dibujos, planos y esas maquetas. Es impresionante esta maqueta que estás contando, igual impresiona por el tamaño y sobre todo porque es un Vigo no conocido y por no podemos conocer. Si me lo permites, José, por la belleza de los ejes, es decir, o sea, ahí vemos algo que es de ese siglo, que ahora seguramente no proyectaríamos así, seguro que no proyectaríamos así ni con esos edificios, pero que tenía ese protagonismo, ¿no? De las simetrías, los ejes dentro de las ciudades tan importantes, ¿no? Como lo hemos llevado a América, lo hemos seguido desarrollando también en España, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay mucha belleza detrás de un gran creador. Antonio Palacios se merecía este centenario, esta celebración que hacemos con comunidad y ayuntamiento y que estamos muy orgullosos de poder desarrollar entre nuestras 4 paredes del COAM. De hecho, Sigfrido, esta exposición coincide casi con el 150 aniversario de su nacimiento en Oporriño, porque en 2024 se cumplirá esta cifra, ¿no? ¿Qué fue Antonio Palacios para la arquitectura, Sigfrido? Porque siempre se ha dicho que ejerció un poco a modo de bisagra entre el eclecticismo del siglo XIX, la modernidad del siglo XX. Esto, para los no entendidos en arquitectura, ¿qué significa? ¿Qué implica esto? Hombre, significa la belleza y la importancia de un autor que sabe adaptarse y que hace obras muy diversas. Es decir, las obras pequeñas sobre todo de iglesias, etcétera, en Pontevedra, no tienen nada que ver con la magnificencia del Palacio de Correos, el actual ayuntamiento, ¿no? Esa arquitectura de hierro, roblonado, esos tamaños, esos lucernarios y patios cubiertos. O sea, Antonio Palacios seguramente es un maestro que ha dejado a la arquitectura moderna, muy posterior a él, muchos datos, muchas pistas de lo que se debe y lo que no se debe hacer en arquitectura, ¿no? Y bueno, ahí están obras arquitectónicas escultóricas, me atrevería yo a decir, porque lo son, como el Círculo de Bellas Artes, ¿no? El Círculo
es una obra que tiene un poder. Cada vez que entras en una de las salas y ves las alturas de techos, etcétera, las propias escaleras, todo eso yo creo que hay que ser maestro, y él lo fue, y eso queda para futuras generaciones. Es decir, la importancia de Antonio Palacios es la influencia, sobre todo la influencia que tuvo después sobre muchos arquitectos que lo estudiamos, que lo manejamos, que lo pudimos visitar, y que efectivamente pues ahí está el templete de la red de San Luis, recientemente reinaugurado, ¿no?, y rehecho por parte de Metro como acceso al Metro de Madrid, ¿no? Tenemos que decir que esta exposición está comisariada por José Luis Varela y Ricardo Sánchez Lampreave. Hablabas antes de la colaboración para hacer la realidad del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, porque esta exposición va a ir acompañada de la edición de un catálogo que será el tomo número 1 de una obra conjunta que hacemos precisamente con el Ayuntamiento de la capital. Sí, yo creo que es muy importante el apoyo institucional y económico, pero sobre todo institucional, es decir, que los que quieren opinar y saben, representando a los ciudadanos de Madrid, en el caso del Ayuntamiento y de la comunidad a través de cultura, nos apoyen no solo económicamente, sino con su conocimiento, con los debates que se van a producir alrededor de la obra de Antonio Palacios, es decir, con muchas circunstancias de apoyo que va más allá del apoyo, ya digo, institucional. Y nosotros lo agradecemos mucho. Es nuestra obligación como Colegio de Arquitectos, como gremio, como agrupación de profesionales, el refugiarnos también en nuestras administraciones y acogernos a ellas cada vez que queremos organizar algo. Pues aprovechamos para recordar por aquí también las fechas y los horarios. La exposición de Antonio Palacios va a poder verse desde este viernes, día 29 de septiembre, hasta el próximo 12 de enero de 2024. En el mismo horario que la de Ucrania, de 9 de la mañana a 8 de la tarde entre semana, los sábados de 11 a 8 y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pues muchísimas gracias, Sigfrido, por venir a los micrófonos de Arquitectura Compasada a hablarnos de estos temas tan importantes, porque hablamos no solo de cultura, sino hablamos también del compromiso social que tienen los arquitectos con su entorno, ¿no?, con la sociedad en general. Es un placer tenerte con nosotros y esperamos que repitas pronto. Pues estaré encantado, y además esta doble faceta, ¿no?, del el debate social sobre qué quieren y van a tener los ciudadanos después de un desastre como la guerra de Ucrania, y el debate cultural, ¿no?, de cómo enseñamos y queremos contar a los ciudadanos lo importante que es el arquitecto, en este caso Antonio Palacios, para la sociedad en la que vive. Pues muchísimas gracias, Sigfrido, y te esperamos más veces por aquí, ¿eh? Pues sí que ha estado completito este programa de Arquitectura Compasada, ¿eh, María? Claro, es que vienen curvas. La Semana de la Arquitectura es nuestra semana grande del año. Así que nos espera mucho trabajo, es verdad, pero también mucha alegría por poder recibir aquí en el colegio y en nuestras rutas y actividades a un montón de visitantes que estamos seguros de que vais a disfrutar muchísimo. Totalmente. Y si venís por aquí, sois oyentes del podcast y queréis decírnoslo, pues nosotros encantados. Encantadísimos de la vida, claro. Ahora, de momento, y para que no os falten planes, os dejamos con nuestra rastreadora más molona, doña Alicia Bajo. Hasta la semana que viene. Un beso. Hasta la semana que viene. Hoy sí que os traigo planes molones, como tú dices, José, porque la agenda de esta semana está protagonizada, como no, por la Semana Grande de la Arquitectura en la Comunidad de Madrid. Y aunque ya hemos ido comentando en este episodio y en anteriores algunas de las actividades, vamos a hacer un repaso de las conferencias y exposiciones que arrancan mañana viernes, día 29, en la sede del COAM, para que anotes todo en tu agenda. En cuanto a exposiciones, mañana viernes se abren al público la dedicada a Antonio Palacios, muestra que además podrás visitar de forma guiada durante la próxima semana, previa inscripción. También desde el viernes 29 se puede visitar Arquitectura en Acción, Destrucción y Reconstrucción en Ucrania, en la que se analiza el patrimonio destruido y las acciones para su recuperación tras la guerra. Y más muestras. Love is in the Aid, la exposición fotográfica organizada por Arquitectura Sin Fronteras que pone en valor el potencial del trabajo comunitario en los cambios sociales. Y Geotoys, Infancia, Geometría y Matemáticas, una expo de prototipos de juguetes desarrollados por estudiantes del grado en Fundamentos de la Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Alcalá. En cuanto a conferencias, el lunes a las 7 de la tarde nos acercaremos a la música y a la arquitectura de Yanis Xenakis, a través de una conferencia, un concierto y una exposición que han montado los alumnos de la Universidad Europea. El martes 3 y el miércoles 4 a las 7 de la tarde
se desarrollarán 2 jornadas con arquitectos ucranianos y españoles, representantes de la Embajada de Ucrania y de instituciones públicas madrileñas, para analizar las consecuencias de la guerra en el patrimonio histórico. Y la tarde del jueves 5 de octubre es de Antonio Palacios, porque tendrá lugar a las 7 de la tarde una mesa redonda en torno a la exposición que, como sabéis, se centra en la obra del arquitecto fuera de Madrid, sobre todo en Galicia. No faltará tampoco la Semana de la Arquitectura una nueva sesión del ciclo sobre la evolución del urbanismo madrileño. Será el martes 3 de octubre a las 7:30 de la tarde. El acceso a todas estas propuestas es gratuito, pero tanto las visitas guiadas como la muestra de Palacios, como las conferencias, hay que inscribirse previamente en la web del COAM, www.coam.org. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Compasada, que también puedes consultar en la página web de la Semana de la Arquitectura, semanaarquitecturamadrid.com, o en la web del colegio. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.